Gloria al Señor, vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Señor, te damos gracias. Hoy nos humillamos delante de ti, damos la gloria, la alabanza. Te pedimos, Padre, que continúes en medio de nosotros, hablándonos, Señor, instruyéndonos, moviéndote con tu palabra, con tu luz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la Nueva Versión Internacional, solamente el versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Bien, este pasaje pues es conocidísimo, es una parábola por medio de la cual el Señor quería darnos una lección a quienes nos acercáramos a esta verdad y también a los de la época que le estaban preguntando pues cómo debían comportarse, y habían unos que le rodeaban al Señor que sabemos que dice la Biblia que querían justificarse a sí mismos. Y para justificarse a sí mismos le hicieron la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y esta parábola fue una respuesta a esa pregunta, ¿sí? Lo que el Señor quería mostrarle a aquella persona que le hizo la pregunta que les comento, la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Como diciendo, bueno, ya sé que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, según los mandamientos, según la ley de Dios, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor, para responder, da esta parábola, tratando de indicarle a la persona y por supuesto a nosotros también, que el prójimo es el semejante a nosotros, pero no en que se asemeje a nosotros en las ideas que tenemos, en aquello que nos gusta, que simpaticemos por alguna cosa, sino que el prójimo es todo ser humano, ¿sí?, que está a nuestro alrededor, pero no solo el ser humano, sino la creación de Dios se puede incluir dentro de ese concepto de prójimo, y ya vamos a ver y a probarlo con la Escritura, pues como es mi deber. Entonces el Señor lo que le estaba diciendo con la parábola, que ustedes ya la conocen de principio a fin, eso no hace falta que lo revisemos, lo que le estaba diciendo: mira, nota tú que la persona que tenía más justificaciones para no ayudarle, para ignorar la situación desafortunada del hombre que viajaba entre Jerusalén y Jericó, era el samaritano. Eso era lo que quería el Señor hacer notar, ¿sí?, que el samaritano era el que más fácil se podía justificar de no atender, ¿sí?, la desgracia de este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, aquí ya viene el tema. Sabemos que los judíos de la época de Cristo no se hablaban con los samaritanos, esa es una. Habían diferencias irreconciliables en ellos porque los samaritanos habían adoptado una serie de ideas en cuanto a la tradición judía y en cuanto a la ley y en cuanto a Dios, que por supuesto los judíos rechazaban radicalmente, ¿sí?, con mucha energía rechazaban ellos eso. Eso pues por supuesto podemos hablar de mucho, muy largo acerca de eso. Por ejemplo, una de las cosas que decían los judíos, que en tal monte se debe adorar, que en Jerusalén, y los samaritanos decían que en otro lado. Y la situación llegó a ser tan dificultosa que Dios mismo les dijo: tengan cuidado con los samaritanos, porque los samaritanos no estaban del todo
adheridos a la más pura de las expresiones de la tradición judía, ¿sí? Ese era el problema. Entonces él mismo les dijo, tengan cuidado, pero esa diferencia no hacía que dejara de ser el prójimo. Y esto es importante para nosotros, porque nosotros debemos ver a la gente que aun cuando es diferente a nosotros, pues es nuestro prójimo. Son diferentes en lo que piensan, en lo que creen, en su perfil político, puede ser, en cuanto a la fe, pueden ser. Incluso podemos llegar a decir lo siguiente, pueden estar muertos en sus delitos y pecados, y nosotros, a diferencia de ellos, estamos ya vivificados, hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Todo aquel que ha creído en el Evangelio, pero no por eso deja de ser nuestro prójimo. Lo que el Señor quiere que se note es, las diferencias no importan. Las diferencias que se tengan con una persona no hacen que esa persona dejemos de considerarla mi prójimo, dejemos de considerarla una persona que tiene todo, que le pasa lo que a uno le pasa, que siente, ¿sí? Que muere en las mismas condiciones que uno muere, que se aflige en las mismas condiciones que uno se aflige. Eso era lo que el Señor quería notar. Y entonces el samaritano, insisto, tenía todo la justificación. Él pudo haber dicho, mire, yo no voy a hablar con... Este es un judío. ¿Por qué? Porque hay un detalle, descendía de Jerusalén, ¿sí? Eso es bien importante. Es decir, se supone que si venía de Jerusalén, pues se entiende que se podía tratar de un judío y él pues era de otra región, ¿sí? Entonces, pero estaban transitando el mismo camino entre Jerusalén y Jericó. Dice descendía, y la Biblia es perfecta, ¿no? Esa es una de los muchos pasajes en los que uno se da cuenta que la Biblia es perfecta, porque dice descendía de Jerusalén a Jericó, y uno ve el relieve de Jerusalén a Jericó y en efecto hay un descenso, sí, de efecto, es más o menos un tramo de una hora, algo así en vehículo. Por supuesto hay autopistas hoy, pero en la época de Cristo eso tomaba más o menos unas 7 horas recorrerlo sin parar, 6 horas 50, 7 horas y pico. Entonces la gente emprendía el viaje de un lado para otro, y era un camino largo y podían pasar muchas cosas, y allí dice que lo cogieron los ladrones a este hombre que hacía ese recorrido y le quitaron todo. Bueno, ya sabemos. Pero entonces el samaritano decía, pudo haber dicho, no, conmigo no, yo no tengo, aparte ellos ni me hablan, los judíos, cualquier cosa, pero fue el único que se ocupó de la desgracia de su semejante, el único que se ocupó. Y aquí utiliza una expresión que me llama la atención a mí, y por eso la leímos también en la Nueva Versión Internacional, que dice, y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona sea movido a misericordia? ¿Sí? Pues sabemos que eso es algo que es propio del carácter de Dios, ¿sí? Cuando uno lee la Escritura, uno se encuentra que Dios es misericordioso. Vamos a leer uno que... Porque una cosa es que nosotros describamos a Dios así, eso pues es algo que hasta por conveniencia, ¿cierto? Uno dice, no, pues Dios es misericordioso, porque pues uno se siente como que de pronto es esa parte de la misericordia nos conviene de parte del Señor. Pero Dios mismo se describió a sí mismo así en Éxodo 34:6. En Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, cuando se hizo como medio verde Moisés, dice que le vio como la parte de atrás, ¿sí? En ese momento, él mismo dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y aquí viene la expresión que tanto nos gusta, y a mí me gusta mucho, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, el rasgo de la misericordia en el carácter es algo de Dios, ¿sí? Y está, por supuesto, puesto en nosotros porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Está en nosotros. Pero, por supuesto, aquí ya me estuviera yo contradiciendo si no fuera a ser el complemento. Fue el único que se movió a misericordia, ¿sí?
eso significa que en nosotros si hay algo que nos mueve a misericordia, puede ser, ojalá lo hubiera. Si hay algo en ti que te mueva a misericordia frente a las situaciones de otros, por ejemplo, frente al hambre de otros, frente a las necesidades de otros o las desgracias como esta de otros, te quiero decir algo, eso es de Dios. Eso es algo bueno, eso es algo muy bueno. Lo que pasa es que les comento que es bien difícil, cada vez es más difícil que nosotros seamos movidos a misericordia. Y la humanidad, hemos hablado, mire cómo el Señor nos viene en esta temática de la degradación del hombre. Hablamos de los defectos, hemos venido hablando. Esa es una de las cosas que se ha ido perdiendo y se ha ido degradando de generación en generación después de que el hombre cayó. Y que ese aspecto del carácter de Dios en nosotros se le presta poca atención y es poco sucede dentro de nosotros, el ser movido a misericordia, así como Dios se mueve a misericordia. Tú me dices, ¿en qué nos podemos dar cuenta que ya no somos lo que Dios quería que fuéramos? Esa es una de las cosas. Ahora, ya vimos lo de los defectos también, eso también ahí está. Pero esa es una de las cosas. ¿Y qué es lo que hace que una persona no se mueva a misericordia? Les voy a decir, lo más usual es el orgullo. ¿Sí? Que se erigen dentro del alma de la persona y hace que, pues, no le preste atención, se vuelva centrado en sí mismo la persona. Entonces, ahí ya podemos incluir otra expresión, el egoísmo. El egoísmo es un desarrollo también, si se quiere, de ese proceso degenerativo que hay en nosotros, de ese proceso de corrupción que hay en nosotros. El egoísmo, un problema, ese sí muy grave, ¿sí? También, ese sí. O sea, una persona, ¿por qué no se mueve a misericordia? Por orgulloso, pero también por egoísta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso. Y eso, insisto, es una evidencia más de que el hombre, en su condición pecaminosa, está lejos de lo que Dios quería y eso se ha ido degradando. Entonces, cada vez menos. Y una de las señales, por ejemplo, de que vamos a cada vez más y mayor estado de corrupción y degradación en el hombre, es que la Biblia anuncia, dice que en los tiempos finales van a suceder dos cosas, mire. Vamos a buscar esa. Se incrementará la maldad y lo que dice Mateo 24:12, va a suceder la consecuencia, que es lo que dice ahí en Mateo 4:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, mire, y está hablando ¿sabe de qué tiempo? Está hablando del tiempo en el que nosotros ya no estemos aquí raptados. Por supuesto, esto aplica parcialmente para estos momentos, ¿cierto? Parcialmente, pero no del todo. Pero lo cierto es que, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué hace que una persona no sienta misericordia o no se ha movido a misericordia? Es que hay mucha maldad en el mundo. La práctica de la maldad es cada vez mayor. Y eso ha ido apagando en el hombre ese sentir de misericordia que el samaritano sí tuvo. Pero entonces, ¿por qué el samaritano sí tuvo y los otros no? Porque el samaritano de alguna manera tenía una condición que le hacía sentir, o sea, él no estaba ocupado en sí mismo, o si tenía alguna cosa que hacer, no le pareció correcto dejar al hombre tirado, ¿sí? No le pareció correcto. Entonces, ¿qué era lo que tenía el samaritano? Yo entiendo, ojalá no me equivoque, pues eso es una interpretación mía, que el samaritano no tenía el orgullo ni de ser levita ni de ser sacerdote, que son los dos que pasan por allí, ¿cierto? Es decir, entendamos la dinámica. Lo que hace que una persona no le preste atención a las necesidades de los otros, a las desgracias de los otros, es el egoísmo. Y el egoísmo, por supuesto, es un tema que se alimenta de la soberbia, se alimenta del orgullo personal, se alimenta de lo que queremos hacer, por eso no nos gusta que nos interrumpan una cosa, en fin, eso es más o menos el asunto, ¿sí?
El samaritano probablemente estaba despojado, tal vez sin darse cuenta, de esas ropajes de orgullo de la clase sacerdotal de la época. Y entonces él vio en el otro una persona como él. Y si a él le hubiese pasado eso de que lo roben, lo dejen medio muerto, porque esa es la expresión, a él le hubiera gustado que le ayuden, igual que nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros siempre, mire, nosotros tenemos eso de que nos gusta recibir y nos gusta que nos presten atención y nos gusta que nos atiendan, pero nosotros no estamos dispuestos, nosotros no sentimos a veces hacerlo por los otros. Vemos en las otras personas algo diferente a nosotros, no lo tratamos como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y este samaritano, él sí se detuvo en la desgracia de la persona y dijo, a mí me gustaría que me levanten, nadie lo ha levantado. Un camino de 7 horas a pie, sin detenerse, pero por supuesto ellos se detenían, así que eso podía irse de un día para otro, hasta pernoctar y todo. Pero lo cierto es que era peligroso. O sea, si a él no le ayudan en la parábola, él muere allí. ¿Sí? Él muere allí. ¿Sí? Y eso es... Él no estaba arropado con lo glorioso de las etiquetas sociales, ¿sí? Entonces, a nosotros nos hace mucho mal el orgullo, la soberbia y el egoísmo. Nos hace muchísimo mal. Y eso, insisto, es un aspecto que evidencia el crítico estado del hombre y la deficiencia moral frente a Dios. Porque el primero que quiere que nosotros nos ocupemos del prójimo es ¿quién? Es Dios. ¿Sí? Y yo sé que ustedes muchos ya están arrepentidos, todo lo que hemos hablado, pero de pronto, bueno, esto le puede llegar a otras personas, pero piensa en esto. Mucha gente le va a decir, no, yo no le he hecho mal a nadie. Claro, pero puede ser que no, aunque eso es muy discutible, Lo cierto es que ¿qué pasa cuando el prójimo, cuando el semejante está en necesidad o en desgracia? ¿Atiendes tú la necesidad del semejante? Te voy a decir una cosa, contrario a lo que se pensaría, el ser cristiano a veces a uno lo cierra más. Es vergonzoso eso, vergonzoso a la necesidad del prójimo. Es vergonzoso. Hay gente afuera que es movido a misericordia más a veces que nosotros mismos. Respecto de todo, o sea, consideran, la misericordia es considerar la situación crítica de la persona y sentir compasión, porque lo que dice en la otra versión, lo que dice se compadeció de él, compasión, ¿sí? Entonces, nosotros llegamos medio a compadecernos cuando tenemos o vivimos situaciones similares. Entonces, por eso es que hay gente que ayuda a otros que han pasado por lo mismo. Bueno, esa es como la situación. Pero la verdad, mis hermanos, es que a nosotros nos hace mucho mal el egoísmo, la religiosidad, todo eso, porque nosotros no nos detenemos a ver, ¿sí? Puede estar cerca de nosotros la necesidad y nosotros no la vemos, no la sentimos. Y nos decimos que lo haga otro, al fin y al cabo es muy poco lo que podemos hacer, pero lo cierto es que no hay esa situación. ¿Y qué les quiero mostrar? Yo no les quiero, ahorita vamos a ver más o menos cómo el Señor quiere que tomemos esto. Yo siento de parte de Dios así. Pero una de las cosas como el Señor quiere que la tomemos es de la siguiente manera, entendamos, esa es una de las evidencias del crítico estado del hombre frente a la moral de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una de las muchas, ¿sí? Parece mentira, pero hay gente que no se compadece ni de los propios, ni de los suyos. Es impresionante, es impresionante. La maldad está por todos lados. Este es un mundo bien peligroso y bien difícil por eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí lo bueno es que nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios y el Señor nos guarda, ¿cierto? Pero el mundo es peligroso por eso, por el egoísmo, por el orgullo, ¿sí? De vez en cuando uno se topa con gente que se mueve a misericordia. Y a veces lo crítico es que no están aquí. Y eso explica que el Señor no arregla la conducta del hombre. Y esto es bien difícil de aceptar, porque mucha gente puede decir, no, el Señor sí, me arregla todo. No. El hombre sigue siendo el mismo. Sí, por eso es que la Biblia dice, el bautismo
que corresponde a esto, que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Eso es una inmundicia de la carne: los celos, las contiendas, la envidia, el egoísmo. Usted ha visto, por ejemplo, a mí me llama la atención los niños pequeños, en cierta edad, en su estado más tal vez inocente, comienzan a mostrar ciertas cosas, ciertos comportamientos de egoísmo. Sí, hay una edad, hasta que empiezan a entender y uno les comienza a explicar. Pero ellos no quieren soltar su juguete, le quitan el juguete del otro, quieren eso. Y uno ahí se da cuenta que eso es muy animal. ¿Sí? Eso es muy animal. Entonces, eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros. Pero entonces, ¿cómo el Señor quiere que lo tomemos? De esa manera. Ese es el estado crítico que el ser humano tiene frente a la moral de Dios. Ese es el estado crítico que tiene. Sí. Pero puede haber en nosotros algo. ¿Sí? Yo conozco una persona que dice mucho que es ateo. ¿Sí? Dice mucho que es ateo. Por supuesto está muerto en sus delitos y pecados, y por supuesto está condenado hasta que cumpla los requisitos de la Escritura para salir del estado de condenación. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted lo viera lo bacán que es esa persona, hermano. Yo pocas personas he conocido tan generosas, preocupadas. A sus empleados los tiene bien, ¿sí? Una persona muy humana, muy como, sí, con un sentimiento de humanidad, ¿sí?, por las demás personas impresionante. Pocas personas he conocido así. Y es declarado, entonces es firme en lo que dice, eso es así. Yo he compartido la mesa con él y todo, y lo conozco un poquito, quizá no lo suficiente, pero lo poco que he visto es eso. Pues eso, él dice, yo soy ateo, pero eso que él tiene dentro, ¿sí?, que puede que tengas tú, que cuando ves alguna situación te mueve a misericordia, es de Dios. Eso cada vez está más en peligro en la humanidad. Y ahora, si nosotros sentimos misericordia, por supuesto es de Dios, pero no es para nada la carga que tiene Dios cuando ve el sufrimiento de las personas, cuando ve el problema de las personas. Quiero que entendamos que por mucho que nosotros sintamos misericordia, nunca tendremos la carga que tiene Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos lejos, insisto, de él. Entonces esta persona dice, soy ateo, pero tiene eso. Entonces eso yo sé por la Escritura que es algo de Dios. ¿Sí? Porque mal hace una persona en decir que es ateo y no considerar que, por ejemplo, esos sentimientos tienen que corresponder con un carácter positivo de parte del Señor, ¿cierto? Si no, nosotros somos meros animales. Mire, ustedes han visto, hay muchas excepciones, ¿no?, en la naturaleza, pero por lo general, ustedes han visto cómo se comportan, por ejemplo, los perros salvajes con su presa de África. ¿Sí? Yo soy mucho de ver eso, documentar, me encanta eso, yo toda mi vida sí, me encanta eso. Y el perro salvaje y la hiena tiene una característica, y es que ellos se comportan bien, haciendo honor a su nombre, salvajemente, pero de una forma muy superior a los leones. Los leones, voy a decir algo un poquito peligroso, los leones son buenas gentes para matar a su presa. Y lo mismo todos los felinos, los leopardos, todo eso. Ellos le echan el mordisco en la nuca, en la médula, y lo asfixian y hacen una muerte rápida. Los perros salvajes no. Ellos comienzan a atacar las partes blandas de su víctima. O sea, ¿dónde? Estómago, ¿sí? Perdón, voy a hablar un poquito claro, testículos, ¿sí? Y comienzan a comerlo vivo a la presa. ¿Sí? Es una cosa espantosa, ¿sí? Eso, por supuesto, cuando uno lo ve, lo censuran, porque es una cosa terrible, ¿sí? ¿Y por qué es que le estoy diciendo esto? Bueno, lo cierto es que... sí, entonces, cuando nosotros consideramos, ¿sí?, si nosotros no fuera, o sea, eso es creación de Dios, por supuesto, sujeta a corrupción, ¿cierto? Porque la creación está sujeta a corrupción.
Pero si nosotros decimos, no, esto fue un accidente, los ateos, porque por eso era que lo mencionaba, los ateos, ¿sí? Esto es un accidente, no habría en nosotros ningún rasgo que tenga esa como altura que nos hace a nosotros considerar a los demás, ¿sí? No habría. Esto seríamos, con suerte seríamos las bestias que dicen los evolucionistas que somos, pero la inteligencia, ¿quién la creó? Los sentimientos, ¿quién los creó? ¿Estamos de acuerdo? Eso, ¿quién lo puso en nosotros? ¿Quién puso la empatía? ¿Quién puso todo eso? ¿No le parece contradictorio? Entonces, yo hablando de esta persona digo que por supuesto está en ignorancia, está apagada la luz, pero tiene ese rasgo del carácter, ¿sí? Porque si Dios no existe, vale, ¿qué importa? ¿Sí? Todo, que pase lo que sea, ¿sí? Así como los perros salvajes, ¿estamos de acuerdo? Y este mundo sería, pues, no, otra historia. Pero como hay algo de Dios en nosotros, eso está allí generando en nosotros. Eso es en el alma está eso, ¿sí? Ahora, hay gente inmisericordia, por supuesto. Estamos hablando de estados de mayor, está en un estado más crítico frente a la moral de Dios, más crítico. Pero en general todos nosotros estamos en un estado crítico frente a la moral de Dios. ¿Sabes cómo siente Dios y en Cristo Jesús las necesidades de la gente? Por eso Cristo sanaba, ¿sí? Porque Él tenía carga por las almas. Por eso el Señor alimentaba, ¿recuerdan? Porque Él, o sea, lo que nosotros sentimos es como un asomo de eso que de Dios hay en nosotros que se ha ido degradando, que se ha ido como sofocando por tanta maldad, ¿sí? Eso es un poquito que uno siente allí. Sí, pero el Señor, dice que el Señor al ver las multitudes sentía compasión. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y alguien le contó los problemas de esa multitud al Señor? Él vio una masa de gente. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. El Señor no le gusta el padecimiento de un enfermo que tiene que someterse a un tratamiento difícil. No le gusta el dolor que siente usted cuando tiene su enfermedad. No le gusta. Y si no le gusta eso, pero no es que no le guste en un sentido de rechazo, sino que Él siente carga. El alma de Dios, sí, si se puede decir así, pues como la personalidad de Dios, Él siente carga por lo que nos pasa. Y por eso Él mandó la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros vamos hasta felices al infierno, ¿va? Las multitudes van desfilando contentas. Ellos que les hablen de muerte, se te ríen, ¿sí? A eso hay que aceptarlo todo. No saben el lugar tan oscuro, difícil, crítico del infierno y posteriormente el lago que arde con fuego y azufre que estuvimos viendo también hace poco, ¿cierto? No saben, pero Dios sí. Dios lo siente en su corazón, dice, las almas se están perdiendo. Eso, ¿no te parece que es bonito eso del carácter de Dios? Eso es muy, muy bonito. Y así mismo, Él siente cuando tú sufres, cuando te rompen el corazón, cuando todo lo siente el Señor, todo lo que nos pasa a nosotros. Por eso mira, si el Señor interviene en tu vida, vas a sentirte muy, muy, muy apoyado en todos los aspectos, ¿sí? Porque el Señor siente, el Señor quiere que tú comas, el Señor se preocupa de que tú comas. Sí, yo recuerdo cuando recién estaba empezando mi proyecto de matrimonio, habían unos días que estaba yo como sin plata, ¿sí? Y el Señor era impresionante, siempre utilizó, por esas fechas utilizó una persona y nos traía algo de comer. Y por supuesto nosotros no pedíamos, pero lo agradecíamos de todo corazón. Yo ¿sabe qué sentía de parte de Dios? Aquí está lo de hoy, hijo. Tranquilo, mañana llega mañana ya va a llegar lo otro. ¿Sí? Yo no me quedé viviendo en un estado de escasez, no, fueron momentos, pero ahí lo sentí. Y de vez en cuando vuelvo a tenerlos, ¿sí? Porque hago una inversión o alguna cosa. Y ahí está el Señor. Él se preocupa de lo que tú comes. Y tú me dices, ¿y los niños de África qué? Pues mi hermano, te voy a decir una cosa.
Dios también en su carácter tiene la severidad. Y donde ha abundado el pecado, en muchos lugares, ciertos, y donde no se le ha dado espacio a la luz de Cristo, hay flagelos de sufrimiento muy, muy fuertes, muy radicales, muy contundentes. Muy radicales, ¿estamos de acuerdo? Y no creas que el Señor no sufre por los negritos estos de África o por los de Haití. Él sufre, ¿sí? Él tiene una carga que quisiera trasladarnos a nosotros para que nosotros alcancemos a la gente. Pero nosotros estamos en lo nuestro. A nosotros nos importa lo nuestro. Esa es la verdad, ¿sí? Eso no es bueno, ¿cierto? Eso es lo que nos importa. Él quisiera trasladarnos la carga por las almas que se pierden, para que tú le prediques, mejor dicho, a todo aquel que se te cruce por el camino, pero nosotros no lo hacemos, porque aún a nosotros nos ha costado entender de qué fue que nos sacó el Señor, de dónde, del peligro que estábamos corriendo sin Él, ¿estamos de acuerdo? De perdernos, esa es la verdad. El estado en el que más fácilmente podemos sentir compasión, misericordia y ejercer una ayuda a los otros es cuando hemos sentido el quebrantamiento. Cuando hemos sido quebrantados, nosotros somos más fáciles para ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Somos más fáciles para ayudar. Pero estamos colgadísimos con el carácter moral de Dios. Estamos colgadísimos. Ahora, yo quiero notar esto. Bueno, ya vimos todo esto. Y sanó a los que ellos estaban enfermos. Volvamos ahí al verso que iniciamos. Ahora, ¿quiénes lo vieron? Un levita que es una persona muy honrada por el Señor, porque era una persona que, si bien no tenía porción entre la herencia física en la tierra, a ellos sí les fue asignada la porción del diezmo y de todo esto, ¿sí? de las primicias, todo esto, era la clase sacerdotal de la época, a ellos se les dio todo eso, a los levitas. Y sabes que hay un pasaje por ahí que dice, si ves un levita por allí pasando necesidad, no lo desampares, algo así. Deuteronomio 12:19. ¿Sabes qué dice Dios el Señor de los levitas? Les dijo a los del pueblo, mira lo que dice, ahí lo pone. Ten cuidado, ¿qué dice? De no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Sabes qué quería el Señor? Quería que el pueblo diga, ¿qué le hace? Mira, hay un levita allí, ¿qué le está haciendo falta? Necesita esto, necesita aquello, ¿cómo le ayudo? Y eso el Señor, por supuesto, lo iba a recompensar, eso quería el Señor. Sin embargo, el levita pasó de largo cuando vio al medio muerto allí. ¿Qué te parece eso? ¿Sí? Feo, ¿no? Pero eso está en todos. Yo no quiero decirles, no, aquí nos vamos a poner y nos vamos a volver los más amorosos, porque ustedes saben que ni yo soy así. ¿Sí? No, lo que hay que entender es el déficit moral que hay, todo lo que nos falta. Así que si tú no has pecado por acción, has pecado, te aseguro, por omisión, en algún aspecto de estos. ¿Sí? En algún aspecto de estos. ¿Necesitas o no necesitas al Redentor? Pues lo tienes. ¿No te parece buena noticia? Tienes a tu Redentor ya. O sea que tú, con todo y lo egoísta que puedes llegar a ser, y yo también, porque aquí me incluyo, ¿sí? Yo soy salvo. Yo escapé de la ira, a pesar de que soy egoísta, malo, y a pesar de que muchas veces he desamparado al que no ha tenido, y eso también te pasa a ti. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo correcto sería que nosotros estemos muy pendientes de la necesidad de los otros, ¿sí? Y muy pendientes de eso. Porque mira que el Señor, como les decía, eso es lo que quiere. Vamos a corroborar esto, mire. ¿Y por qué les digo acerca de los animales? También voy a ver si nos da tiempo y lo revisamos. En Deuteronomio 22, 1, 2 y 3, por ahí. 22. Mira lo que dice en Deuteronomio 22. Yo cuando leí esto, o sea, porque uno lo lee, pero vuelve y lo lee y vuelve y ya le va entrando a uno. Dice, si viereis extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Ah, ve, yo ese lo conozco, ese es de tal vecino, tal otra. Es el buey, ¿sí? Lo devolverás a tu hermano. Si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conociereis, lo recogerás
en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. O sea que no era el parentesco, ni tampoco era que nos conociéramos, ni tampoco es, el prójimo no es el que nos conoce, aquel con el que la pasamos bien. El prójimo es cualquiera. Todos acá afuera son nuestro prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Y el Señor quería, esa es la proyección de su carácter, que en la tierra la gente se ocupe los unos de los otros. Mira, se le perdió esto, mira esto, ¿de quién será? Guardémoslo para ver si lo recupera, todo eso. ¿Sí? Eso suele suceder. Uno ve, hay gente. ¿Sí? Y uno, no sé si le ha pasado que cuando uno le devuelven algo, una cosa dice, no, este man, yo hasta recompensa he dado. Una vez me quedó un celular en un taxi, eso antes de casarme y todo, y cuando llegó me lo devolvió, hermano. Yo dije, hermano, usted se merece un Nobel. Eso pensé yo, sí. Porque bien se lo pudo haber jalado, hermano. Y nada. Pero bien, o sea, esas son cosas buenas, ¿sí? Esas son cosas buenas. Y eso no estamos hablando ya de salvación ahí. Esto es relacional con la gente. Esto es para hacer este lugar, este mundo un poquito más manejable, ¿sí? Un poquito más manejable. Pero entonces dice, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a su hermano, y si tu hermano no fuere tu vecino, bueno, no lo conocieres, se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda clase, con cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares, no podrás negarle. ¿Qué dice? Mire, leamos eso. Léalo. No podrás negarle la ayuda. Y ahí el Señor estaba diciendo, hagan esto y yo los bendigo, hagan esto y yo los bendigo. ¿Sí? Y nosotros puede ser que hayamos negado la ayuda, pero cada vez que tengas oportunidad, ayuda. Es importante, esto sí me parece importante. Cada vez que puedas, si sabes que alguien está teniendo hambre, si alguien está teniendo frío, si alguien necesita, recuerda que ese es el carácter de tu Padre Celestial. ¿Sí? Imita el carácter de tu Padre Celestial y trata de estar presente para ayudar a esa persona que tiene hambre, frío, cualquier cosa. Se le perdió algo, hazlo. Es importante. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos ser una iglesia donde todo es doctrina, ¿sí? Donde todo es conozco, donde todo es yo sirvo, donde todo es, esos son los levitas. Somos honrados. Te aseguro que mucha gente, mira, más gente alcanzamos con carga por ellos, en el sentido de entender lo que les pasa, que nosotros intentando quizá demostrar algo o impresionar a alguien. No, hay que las necesidades de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Las necesidades. Por supuesto, la mayor de ellas es el tema de la muerte y de la condenación. Por supuesto que sí. Así harás con su asno, bueno, con todo. Entonces, lo que hizo el samaritano, les dio sopa y seco a esto, al levita y al sacerdote. Y eso nos indica, mira, cuida mucho de que la corriente de este mundo, en el sentido en que tu agenda, tus proyectos, tú mismo, ¿sí? Y tus quehaceres y todo, no te quite ese aspecto de Dios que hay en nosotros, que es sentir misericordia, ¿sí? Si ves a alguien, ayúdale. Y debemos sentir misericordia aún por los animales también, por todo, para que nosotros imitemos al Señor. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros analizamos todo esto así, pues bueno, sacamos la conclusión de que sí, en efecto, estamos en déficit, en efecto fuimos perdonados, pero sí hay que cuidar mucho ese aspecto, hay que cuidar. Porque, ¿cómo termina la parábola? Leámosla. Después de leer todo lo del levita, de todo esto. Lucas 10:36, ahí volvamos a donde iniciamos. En Lucas 10:36 dice: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. O sea, a la misericordia hay que usar de misericordia para perdonar a nuestro esposo, para perdonar a nuestra esposa, para ayudarle, a los semejantes también, a todos, a los que sepamos que necesitan. Usar de misericordia, mire, qué frío, sí, usar misericordia, use misericordia. Eso a usted lo va a bendecir mucho, ¿estamos de acuerdo? Créanlo, porque no todo es conocer
interpretar la situación, sino también que nosotros hagamos algo ahora. No se trata de que nosotros nos arreglemos, nosotros igual necesitamos redentor, así seamos la Madre Teresa de Calcuta, seamos los más altruistas, necesitamos al redentor, ¿estamos de acuerdo? Ese es el engaño del que hay que salir, es decir, que porque hay gente que te va a decir, no, yo sí ayudo, esa iglesia no hace obra de caridad, esa iglesia, no. Espera un momento, espera, nosotros estamos trabajando con el tema de la salvación. Para ayudar podemos hacerlo a nivel individual y hay instituciones que también lo hacen, pero sí hay que incomodarse un poco con esto que les digo y estar pendiente y ayudar, porque el Señor lo manda, dice, el que usó misericordia. Entonces Jesús le dijo, en el 37 dice, él dijo, el que usó de misericordia, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso es. Mire, si todos hacemos lo mismo que hizo el samaritano, le aseguro que nuestro entorno va a ser impactado muy, muy positivamente para que se dé gloria al Señor, para que se dé gloria al Señor. Y estos comportamientos así como cuidadosos del prójimo, el Señor, insisto, los bendice mucho. Vamos a orar.